Como lo prometíamos, tenemos una historia muy, pero muy especial que nos llena de muchísima indignación porque es la historia de Nicole Troncoso, que el 1 de diciembre del 2019 viajaba desde el sur a nuestra capital cuando tiene un accidente. Se aparece una rueda la que le hace perder el control del vehículo. Finalmente, hoy día está siendo acusada por la Fiscalía de ser responsable de esta situación. Una cosa que no se entiende. Marlene, coméntanos y dale la bienvenida, por favor, a Nicole de todos nosotros. Un grave accidente que tuvo consecuencias para su pequeña Antonella de tan solo 5 años que hoy está con daños neurológicos. Estamos junto a su madre, a Nicole, quien está dando la pelea porque para ella también hubo responsabilidad aquí de la autopista. Lo vemos todo en la siguiente nota y a la vuelta conversamos con ella. Perfecto. Fuerte, 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 fuerte. Mi nombre es Nicole Troncoso, soy mamá de Antonella que tiene 4 años. En diciembre del 2019 tuvimos un accidente de tránsito en la ruta del Maipo en el kilómetro 130. Ese día nuestra vida cambió. Ese día Antonella quería tomarse un helado, entonces yo paré en San Vicente y la llevé a una heladería que había ahí súper concurrida. Y me demoré porque se puso a cortar flores y me estuvo regalando flores que quedaron en el auto, todo. Y después me fui de camino hacia Santa Cruz y veo de repente algo negro, un montón de cosas, es como algo, un bulto en el fondo. Pero jamás iba a imaginar que venía con llanta y que, porque un neumático tú lo puedes sobrepasar. Si lo pasas bien firme, lo puedes sobrepasar, pero no con la llanta y con todo. Y que justo el Jeep tenía la suficiente altura para poder que se metiera abajo. Era un neumático de camión 17,5. Entonces se metió abajo y ahí me bloqueó los frenos. El neumático me llevó arriba de él, o sea, como un patín. Entonces me llevó como patinando hacia la orilla, dimos con el ripio y el ripio me hizo resbalar y me corrió el auto. De ahí le dio a la Antonella atrás, que lleva justo atrás de mí. Ella iba en este asiento, atrás mío. Entonces el auto iba así y giró y le dio con el poste. Vi un destello de luz del poste, como que se iba a quemar algo. Entonces me bajé inmediatamente el auto y la puerta de la Antonella estaba bloqueada, porque como había recibido el impacto no se podía abrir. Entonces me tiré por la ventana de ella. Me colgué desde la ventana y la saqué. Ella estaba con los ojos abiertos, prácticamente muerta. Y tiene esa. ¡Anto! ¡Ay! ¡Oye! Y me puse a gritar y gente que vio el accidente en el fondo, me rescató y me la tomó en brazos y me hicieron correr hasta un auto. Y ahí me llevaron al hospital de San Fernando. Yo grité que estaba muerta, porque yo la vi muerta. Yo la vi muerta y efectivamente le dio un paro. Le dio un paro cardiorrespiratorio, pero la persona que nos llevó dice que ella iba convulsionando en el camino. Mi pequeñita. Porque se estaba desangrando. O sea, si hubiesen llegado a asistirnos, hubiesen podido hacer un torniquete, haber detectado de dónde venía la sangre, porque yo no tenía conocimientos médicos. Y hubiesen podido evitar el paro cardiorrespiratorio que dio por la pérdida de sangre. O sea, si no hubiesen asistido de inmediato, no hubiese sido el daño neurológico que tiene hoy día. Antonella tenía solo 4 años cuando ella y su madre sufrieron este accidente que les cambiaría la vida, sobre todo la de Antonella, quien producto de sus heridas quedó con parálisis cerebral. Al principio dependíamos de esa máquina, que era el ventilador mecánico. Entonces, yo decía, ¿cómo voy a tener a la Antonella conectada a esa cuestión todo el rato, el oxígeno? Es como equipar una clínica en la casa, es una vida nueva. Porque ella era una niña súper independiente, súper activa, ella se bañaba sola. Era una niña muy traviesa, muy activa, muy inteligente, sabía los colores, las letras, los números, era muy inteligente. Entonces, verla en estas condiciones para mí creo que es lo peor que me ha pasado en la vida. Insólitamente, tras el accidente, Nicole fue imputada por el cuasi delito de lesiones graves y gravísimas en contra de su hija Antonella, hecho que hasta hoy la atormenta. Bueno, el tema de la imputación para mí es súper complejo porque al final es como que constantemente me están culpando de algo que yo no hice. A mí me torturan día a día pensando que una es responsable
Y la otra, que la tenéis que ver cómo se muere, porque ellos por la falta de empatía y de recursos que ellos no le proporcionan, por no dejar que yo los mande. Al estar imputada, Nicole no ha podido demandar a la autopista, a quienes responsabiliza y exige una indemnización por el accidente que dejó a su hija con graves secuelas. Aunque ella dure 2 meses más, se merece tener la mejor rehabilitación y en el mejor lugar, porque ella no pidió esto, ni yo tampoco. Yo no puse el neumático ahí y yo no hice nada. Transité y pagué por una ruta que me tenía que haber prestado todas las medidas de seguridad. Y si por ese motivo el neumático hubiese estado ahí, al menos habernos asistido. Si hubiese sido mucho menos el daño. Por lo tanto, ellos tienen que responder y darle a la Antonella la mejor rehabilitación. En el mejor lugar del mundo. Pero no está viva, no está muerta. Yo no me quiero hacer rica a través de su sufrimiento. Ella está viva. Me regalona, pero me regalona. Ella es mi galona. Yo quiero una indemnización de la autopista suficientemente grande para que ella alcance a rehabilitarse. Ella tiene recién 5 años. Recién tiene 5 años. Tiene que reconstruir su cráneo. Tiene que recibir rehabilitación y tenemos que seguir luchando hasta el final, porque nadie es quien para decirme que su vida terminó aquí y que le quedan tantos meses de vida, porque ella ha demostrado que no es así. Al ser consultado sobre el caso, Ruta del Maipo, concesionaria de la autopista donde ocurrió el accidente, decidió enviar el siguiente comunicado. Como concesionaria realizamos constantes labores de vigilancia, limpieza y mantenimiento en la ruta, cumpliendo con los estándares de seguridad que nos hemos impuesto. Sin embargo, en vías de alto nivel de tráfico existen situaciones imponderables que escapan a nuestro control inmediato. Si bien las investigaciones respecto a las causas para las cuales siempre hemos colaborado de manera abierta y transparente aún siguen su curso, nos hemos acercado en más de una oportunidad a la defensa de la persona afectada con el fin de ofrecer nuestra ayuda y colaboración, proceso que hoy está en manos de la asesoría legal de la usuaria. Me da lo mismo que tengamos que ir, me da lo mismo lo que tengamos que hacer, pero que se haga bien. Sí. Pero eso ya lo encuentro ya una burla lo que están haciendo con nosotros, porque ellos saben que ella se va a morir. Si ellos no le dan los cuidados necesarios, ellos saben que ella se va a morir y quieren que yo la vea agonizar. Y yo no me voy a quedar viendo agonizar a la Antonella. Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que ella reciba lo que tenga que recibir. Ya ha pasado 1 año, estamos atrasados. Era para ayer. Nicole lleva 1 año y 4 meses luchando por sacar adelante a la pequeña Antonella y lo seguirá haciendo por el tiempo que sea necesario. El recuerdo de los últimos momentos que vivió con ella en plenitud le da fuerza para continuar este difícil camino. Ese día me acuerdo que ella cortó una flor y me la pasó y me dijo: mamá, mira, esto es porque tú eres la mejor mamá del mundo, me dijo. Eso fue 1 hora antes que después de la acción. Y me quedó eso. La flor quedó en el auto, debe estar seca. Me quedó eso grabado, de lo último que ella me dijo. ¿Sabes, Sergio Tonka, lo que más indigna y lo que más da rabia? Que ahora están culpando a ella No, de puedo este creer. accidente, a la madre de Antonella, por no ir de acuerdo a las condiciones del tránsito, atenta a las condiciones del tránsito. ¿Es así, Nicole? Buen día. Sí, porque ellos dicen que yo no iba atenta a las condiciones del tránsito y por esa razón es un cuasi delito de lesión en contra de ella. Entonces yo no puedo ejercer ninguna cosa legal porque soy imputada. Hoy día en todos lados me dicen: no, usted es la imputada, está en investigación porque usted es la responsable. Entonces eso complica mucho, es una... Es que inaceptable. yo pueda iniciar para poder rehabilitarla. Claro, sí. Es que no hay otra explicación. Es insólito. Solo me dan eso. ¿Sabes qué? Es insólito, Nicole. Sí. Porque finalmente, ¿cómo vas a ser tú 100% la responsable en la situación en que te encuentras? Cuando yo vi tu historia el otro día no lo podía creer. ¿Y cuál es la responsabilidad de la autopista de manejar y entregar seguridad en los caminos? Por supuesto. ¿Cuál es la responsabilidad de la autopista? Ellos... ¿Qué te han dicho ellos y qué te dice tu abogado? Ellos me dicen de que en el fondo ellos querían como llegar a algún acuerdo en el fondo, porque saben en el fondo que ellos no tenían barreras de contención, donde yo choqué. En el costado del camino había ripio. Entonces eso hizo que saliéramos de la autopista proyectadas hacia un poste, hacia una casa en el fondo. Entonces yo le dije: bueno, ustedes, había un caso que en el fondo no lo vamos a mencionar,
pero que ellos pagaron una cifra de dinero por una señora que murió en la autopista porque le lanzaron una piedra. Sí, lo recuerdo. Y me dijo, bueno, esa señora el papá tenía que ver con el Consejo de Defensa del Estado y por eso llegamos a esa cifra inédita. O sea, como la Antonella no tenía alguien conocido, no íbamos a llegar jamás a una indemnización grande. Yo estoy... En el fondo, la Antonella tiene recién 5 años y se está tratando de rehabilitar, o sea, estamos haciendo lo que podemos. O sea, aquí... parte de su responsabilidad igual, ¿no? Claro, por algo llama, porque yo a ellos no los he demandado, porque no puedo. Nada, ¿qué podemos decir? Esto es una vez más un absurdo del sistema. Es realmente fuera de todo contexto, de todo lugar, porque uno puede presumir que hay una suerte de responsabilidad ¿en qué? En salir de tu casa con tu hija a ocupar una carretera que está habilitada para aquello. ¿Por qué? No puedo, es que permíteme y ayúdame, por favor, Nicole, porque no logro cerrar la idea. ¿Por qué te hacen responsable a ti de una situación que es absolutamente fortuita y que además tiene a tu hija, a tu pequeña Antonella, en la situación que la acabamos de ver en pantalla? No, por favor, repíteme todo, porque de verdad que no lo entiendo. A mí Fiscalía me ofreció una salida alternativa. Ah, la famosa salida alternativa. Llamar al papá de Antonella. Impresionante. ¿Ya? Sí, llamar al papá de Antonella en el fondo y yo pedirle una disculpa y llegar a un acuerdo reparatorio con él y reconocer que yo no iba atenta a las condiciones del tránsito. Y así el caso se cerraba y yo no la acepté. Porque yo dije que yo no me iba a echar la culpa de lo que yo no hice. Pero claro. Claro. Es que es muy coercitivo eso. ¿Y por qué tú no Entonces puedes ellos me están orillando a que yo diga eso. Ya, ¿y por qué tú no puedes demandar? ¿Porque ellos te demandaron primero? Porque esa parte tampoco quedó muy clara. No, nadie me demandó a mí. Porque cuando fue el accidente ellos me hicieron el procedimiento que se hace después de un accidente, obviamente. ¿Ya? Y ellos mismos me dejaron como cuasi delito. En la misma fiscalía, aquí nadie ha demandado a nadie. Hay una situación muy perversa del mundo de la fiscalía, solo para precisar, es que cuando te ofrecen... Esa es la palabra. Es que cuando te ofrecen que tú te hagas responsable para bajar la pena, eso tiene que ver con la estrecha relación que existe en los premios que reciben los fiscales. Mientras más gente sea condenada, los fiscales tienen mayor connotación en su labor, e incluso si el caso tiene alguna arista medial, es mayor el éxito, comillas, que los fiscales se arrojan. ¿Tú lees algo similar a aquello, Nicole? Claro que sí, lo que pasa es que curiosamente cuando pedimos el sobreseimiento definitivo, Pedro Díaz, que es mi abogado, pidió que se cerrara el fondo y él hizo una apelación al Ministerio Público, porque ya lo llevó a otro nivel porque ya no había cómo hacerlo entender. Pero yo... Entonces, el Ministerio Público respondió que no habían suficientes antecedentes para fundar una acusación en mi contra y que cerraran el caso. Claro. Y el fiscal dijo que no. Cuando me tocó la audiencia, que fue en abril, ahora hace poquito, dijo que no porque a él todavía le quedaban cosas que revisar y que no le iba a cerrar y que era más fácil la salida alternativa. Siempre sale con eso. Pero disculpa, ¿qué te dice tu abogado? ¿Cómo tú no tampoco te vas a poder defender de otra manera? Solo esperar que te lleguen todas las esquirlas y tú no poder también defenderte y decirle, ellos son responsables, la autopista tiene que hacerse responsable de no entregarte la seguridad. No, porque la autopista dice lo mismo. ¿Qué dice? La autopista dice lo mismo, en el fondo. La causa está en investigación. No, eso es impresionante. No. Porque está en mi contra. Claro. ¿Y tú te has reunido con el fiscal? Pedí una audiencia hace poco que todavía no me responde cuándo me va a recibir. Eso es importante que tengas esa reunión. Cuéntanos. Pero él no quiere sobreseer el caso. Ya vamos a hacer otra apelación al Ministerio Público por segunda vez, pero eso me va a atrasar todo esto como, no sé, 8 meses más por lo menos, que es lo que me han tenido acá entre una audiencia y otra, para no lograr nada. Y perdóname, si tú aceptaras esta vía alternativa, esta suerte como de unión en dos puntos, por un lado tú te arrojas una culpabilidad en la cual por supuesto no crees, ¿qué resultaría de aquello?
Nada, porque en el fondo yo voy a ser la responsable de haber tenido el accidente, porque yo voy a reconocer que yo no iba atenta. ¿Por ahí podrías hacer algo en No. contra de la autopista? No podría hacer nada en contra de ellos. Pero algo tiene que decir, por ejemplo, no sé, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas, el que le da la concesión a la sí, autopista. yo Cuéntanos de eso. Estaba mirando Sí. justamente esos datos. Yo le hice la denuncia al Ministerio de Obras Públicas Ya. directo y la autopista le respondió a ellos que ellos habían avisado ese día que habían disturbios por las manifestaciones y Ya. que habían avisado por redes sociales y por prensa. Pero Y el MOP en el fondo Sí. me manda ese comunicado como que no corresponde echarle la culpa en el fondo a la autopista porque ellos avisaron perfecto. Claro, tempranamente por redes sociales y por prensa. se escudan en eso. Claro, pero tú puedes no haber visto prensa y no tener redes Pero sociales. Pero pregunta, en el trayecto, en el camino, No, y yo no ¿hubo- tengo televisión en el auto. Claro, ¿hubo Claro. algún aviso, hubo algo en tu camino que te dijera precaución? Una bandera roja, Nada. un cuidado. Nada. No. Eso es un punto. O sea, Nada. no hubo nada, Nada. que indicara eso. Una precaución. No, nada. No, nada, no hubo ni siquiera nos socorrieron porque después del accidente, bueno, yo saqué inmediatamente a la Antonella del auto y la abuelita quedó arriba del auto. Yo no la pude saqué sola a la Antonella porque la Antonella estaba llena de sangre y me la tenía que llevar y la gente me llevó y y la abuelita estuvo 45 minutos ahí que no la fue a buscar nadie y la autopista jamás llegó. Es que sabe que es el mundo al revés. Nunca nos socorrieron, nunca nada. Porque uno esperaría que la fiscalía, Te el defienda, MOP, po, claro. te protejan a ti Obvio. y que te ayuden a enfrentarte judicialmente con la autopista. Pero ocurre todo lo contrario. Finalmente eres tú la que está sola y todos se apoyan y se quedan a un costado. ¿Cómo vas a dar esa pelea? ¿Cómo vas a dar esa batalla? Sé que tu abogado es don Pedro Díaz, que es un buen abogado, pero insistimos, hacemos un llamado. No, pero es que no claro. puedes quedarte sola. Esto es como de verdad el mundo al revés. Como tú, que tienes un accidente, que vas con tu hija, terminas siendo la responsable absoluta e imputada, Sergio. Ujú. Sí. Vuelvo al tema de los juicios abreviados. No puedo creerlo. No puedo creer que esa sea la solución que le entrega la Fiscalía. Básicamente que ella se arroje una suerte de culpabilidad. Perdóname, todo esto ocurrió el 1 de diciembre del 2019. ¿Cómo ha cambiado tu vida? ¿Qué has tenido que hacer? Porque esto no solo tiene que ver con la situación lamentable que está enfrentando tu pequeña, pero me imagino que para ti en tu cotidiano esto tiene que ser todo un cambio, ¿no? Claro, porque bueno, yo siempre he salido harto con ellos, siempre fui y tomaba la Antonella, la subía al auto con el Alonso y nos íbamos pero en este momento hay que salir con un tanque de oxígeno, antiguamente con el respirador que gracias a Dios lo dejó el ventilador mecánico, y salir con los médicos, con enfermeras. Perdí autonomía, perdí todo. Y verla así, si ella era súper activa, era una niña, siempre estaba feliz, siempre despertaba contenta. Y lo único que uno pide en el fondo no es, yo no pretendo hacerme millonaria ni nada, yo quiero rehabilitarla, yo quiero que me devuelvan la vida que yo tenía. Por supuesto, porque Y además no tiene, o sea, Eso es todo. no tiene cantidad de dinero, o sea, no se puede hacer un equilibrio y emparejar lo que significa un accidente así No. con un monto de Porque dinero. además que, sí, yo vivía bien con ellos, yo tenía a los niños bien, yo podía comprarles sus cosas, todo lo necesario y no necesitaba más que eso, yo estaba bien. Ujú. Entonces yo quiero recuperar eso. Claro. Con mi vida yo estaba bien antes de esto. Y discúlpame, Entonces Nicole, yo en el fondo ahora es millonario. sí, ¿y cuál es el pronóstico para tu hija Antonella? Bueno, la Antonella me la traje en abril del 2020 a la casa porque insistí en traérmela. Y me dijeron que en el fondo ya no había nada más que hacer, que no era mi culpa y que en 6 meses más ella... siempre estos niños duraban 6 meses. Llevamos un año, es donde la Antonella dejó el respirador, cosa que nunca iba a dejar, me dijeron. Ah, mira. Que nunca se iba a mover, que nunca iba a hacer nada, que en el fondo había quedado vegetal total. Y ahora se mueve. Y ahora ya se mueve, toma agüita, le doy helado, no respira sola. no, me da una vergüenza. Estaba a punto de enorme. sacarle la traqueotomía.
discúlpame Nicole, pero Entonces, lo que necesita ella es rehabilitación, recursos para que se rehabilite, porque aquí es tremendamente caro. Yo no sé. Un coche para poder transportarla costó $1 millón de pesos. Yo de verdad no sé quiénes son los dueños, en este caso, que me imagino no deben vivir en Chile, de esta autopista, pero sin duda que que en Chile alguien opera esta autopista, y ojalá que alguien le haya avisado que en Bienvenidos estamos conversando de un caso que concierne a su atención. Es realmente brutal que una empresa enorme que maneja una cantidad de recursos gigantes, lo sabemos, hemos hablado acerca de cómo operan las autopistas en nuestro país, que es una discusión muy larga, pero que más aún desatiendan una situación que ocurre en su estructura y que más encima carguen contra ti. Perdóname, Nicole, estoy absolutamente de tu lado y creo que esto es gravísimo. Ellos no están haciendo nada, en el fondo lo que están son apoyados por la Fiscalía, porque en el fondo si la Fiscalía ya hubiese, claro, no se amparan, porque si ellos hubiesen dicho no, ya ella no es imputada, sería otro caso, estaríamos frente a una denuncia contra ellos, estaríamos haciendo ya las cosas legales contra la carretera, pero no lo permiten porque la Fiscalía está poniendo freno aquí. Bueno, entonces, un llamado a la Fiscalía para que revise los antecedentes, que alguien... ¿Cómo se llama el fiscal? Se llama Francisco Caballero. Entonces hacemos un llamado, vamos a hacer una cosa, hagamos un corte comercial y al regreso le hacemos un llamado directo al corazón del fiscal para que te pueda recibir y buscar una solución. Somos Puente hoy en Bienvenidos. Rápido a la pausa y seguimos conversando con Nicole. Estamos nuevamente y de hecho hemos conversado todos los comerciales, investigado otras historias parecidas. Nicole Troncoso hoy termina con toda la responsabilidad a la hora de conducir cuando en el 2019 se encuentra entonces con un neumático que termina con su hija súper afectada, una situación que se va a mantener y que podría haber sido mucho más grave. Es grave, pero ha ido mejorando. Pero ahí están las imágenes de cómo, ella misma lo contó, cómo quedó el automóvil, cómo se fue casi dentro de una casa y hoy ella es imputada. Y estábamos viendo, no sé, dirección nos quería proponer poner una imagen. Sí, nos van a avisar. Sergio, pero Nicole, ¿podría comentarnos cómo reaccionó cuando se encuentra con esta noticia? ¿Qué te pasó a ti, Nicole, cuando llega esta comunicación en la cual la Fiscalía te lleva a ti a un proceso judicial en la cual tú eventualmente serías la responsable? Bueno, mi sorpresa fue primero cuando en el hospital, cuando a la Antonella le iban a trasladar en una ambulancia grave, la Antonella me decían que se iba a morir. Me dicen que yo estoy detenida y que no podía irme con mi hija al traslado, que mi hija tenía que ir en la ambulancia sola, sin mí. Como la Antonella estaba tan grave y no conseguíamos cupo, yo dije ya, que se la lleven, a mí al final lo único que me importa es que la salven. Y ahí yo empecé a notar que la cosa estaba rara. Aportar algo, fuera cuando estábamos en comerciales, Nicole me mostró unos papeles y es muy extraña la situación, Nicole. En enero a ti te dijeron y te mandaron la carta que nosotros vimos que decía que no se iba a perseverar porque no habían antecedentes. Hasta ahí entonces tú ya ibas a estar libre. Sin embargo, te llega una nueva comunicación en abril diciendo que existe aún investigación. O sea, en 2 meses todo cambió. 2 o 3 meses. Sí, efectivamente se dio una orden del Ministerio Público y el fiscal dijo que no porque todavía no le quedaba claro mi culpabilidad. Nicole, que había que seguir investigando. Nosotros justo te contaba en comercial, lo conversábamos acá y empezamos a buscar otro caso donde justamente Ruta del Maipo es condenada a pagar 290 millones de pesos por un accidente en particular donde uno de los ocupantes del automóvil perdió sus extremidades inferiores. Terrible. Y acá quiero leer un pedacito de lo que dice. Dice, la obligación de mantener la vía en buen estado para evitar accidentes. La sociedad concesionaria es responsable de operar y mantener el camino en condiciones normales de servicio, de modo de evitar accidentes. Es obligación de la concesionaria disponer de sistemas de vigilancia permanentes y sistemas de patrullaje que permitan detectar y tomar las medidas de seguridad necesarias en forma oportuna. La obligación de mantener la obra vial en estado de servir a su propósito, sin causar daños a terceros. Limpieza de la calzada, la instalación y reparación adecuada de las barreras. Esto en otro caso.
¿tú nos podrías decir si alguno de estos puntos que yo leí estuvieron presentes en tu camino? La seguridad, el aviso, una barrera. Nada, no hubo previo aviso, no hubo una luz de emergencia, no hubo nada que me indicara que había un problema más adelante. Además de eso, la barrera era inexistente, no había, en ningún lugar de eso había barrera de contención. Y al costado era puro ripio. No, yo vuelvo al tema... Entonces, por eso me resbalé. Vuelvo al tema del sentido común. Quiero hacerme cargo de los dichos en los cuales yo señalo que el tema del juicio abreviado es, creo yo, una situación muy coercitiva para quienes la sufren, porque les están proponiendo encontrar un punto medio en una condena si es que se autodelatan como culpables, lo que es realmente, creo yo, una situación que lo podemos discutir a largo, aquí podemos entrar en una reflexión amplia. Lo digo a tono personal, a mí me parece que los juicios abreviados muchas veces llevan a este tipo de situaciones. Volvamos al tema del fiscal. Cuando tú conversas con el fiscal o tu abogada conversa con el fiscal... No ha podido conversar con el fiscal, le pidió una hora. ¿Cuál es el nombre del fiscal? Porque siempre digo, con buena voluntad, con buenas palabras, de pronto podríamos agilizar esa conversación. Caballero. Don Francisco Caballero, fiscal que lleva la causa. Pero la abogada tampoco se ha podido comunicar, tu abogada, Don entiendo. Pedro Díaz. Pedro Sí. Díaz es tu abogado. ¿Ha podido conversar con el fiscal? ¿No? Es que yo Tampoco, ¿no? Si él tuvimos una audiencia vía Zoom, porque así se están haciendo las audiencias, y es lo mismo que yo les digo, él siempre es lo mismo, que yo no iba atenta a las condiciones del tránsito, que me ofrece la salida alternativa, en el fondo, básicamente eso. Tampoco nos abre acceso a las carpetas investigativas, nos bloquea, no nos deja acceder. Entonces, siempre hemos visto dificultad para poder meternos a la causa. Porque como soy imputada, ya también eso tiene otro problema. Bueno, hoy lo que tú estás viviendo nos puede pasar a cualquiera. Por supuesto. Y uno dice, por favor, que no le ocurra en esta situación tan terrible que tiene tu hija, las condiciones después de este accidente. Volvemos a hacer el llamado con humildad y con respeto al fiscal, a alguien del MOP, a la autopista. Fiscal nacional, esto va a tener que revisarlo absolutamente, pero alguien ya más arriba. Pero ¿sabe qué, Nicole? Cuando uno dice, Canal 13, uno dice, la autopista es un edificio, es una carretera, ahí hay personas que toman decisiones, ahí hay personas que están finalmente llevando esta causa de una manera judicialmente. Hacemos llamado a esos seres humanos para que de pronto se den cuenta de la situación, vean, visualicen otras causas que terminaron con el pago de 290 millones justamente a la ruta del Maipo, y que esto no se trata de más ceros o menos ceros, se trata de la vida de tu hija y cómo después de ese accidente cambió al 100%. Ella se deteriora por falta de atención, porque en el fondo la rehabilitación de acá, la verdad es que acá estamos al debe. Es muy mala. Llevémoslo acá al canal. Perdóname, Claro. llevémoslo acá al canal, ¿les parece? Si yo estuviese en una actividad en la cual me invita Canal 13 y estoy en un espacio semioscuro donde hay una poza de agua y yo me desmadro, me caigo y me lesiono, lo más probable es que yo podría ejercer acciones legales en contra del canal, porque han sido imprudentes a la hora de entregarme un espacio donde yo pueda hacer, me imagino, lo que querían hacer conmigo o lo que yo iba a hacer. Eso me parece que es de sentido común total. Yo no puedo creer que un sistema judicial, que un fiscal, que una autopista vayan en contra de una madre que tiene a una pequeña en las condiciones que está. Y no solo para cerrar, además no puedo creer que puedan determinar alguna excusa como conducción distraída, porque acá se le cruzó una rueda, no es que ella estaba hablando por teléfono, se le cruzó una rueda. Pero súmale algo más, hay un peaje, o sea, tú también estás pagando por un servicio. Bueno. Sí, ¿O no? Claro. Y eso es clave en la diferencia del ejemplo. Agrégale que tú estás pagando por un servicio y ese servicio también tiene que incluir, me imagino, seguridad vial, ¿o no? Y ese es el pequeño carácter en que Chile se equivoca todo el rato, dejar de lado el sentido común. Estas son las cosas que no queremos que sigan ocurriendo. No queremos más ciudadanos indefensos frente a la empresa gigante. Vamos a mantenernos contactados, vamos a seguir atentos a este tema, vamos a acompañarte, Nicole, porque es un tema simplemente urgente y, a pesar de involucrar a una familia, es un tema que debiese preocuparnos a todos, sin duda. Sí, Marilyn Pérez, te queremos agradecer también y vamos a seguir entonces atentos. ¿Y cómo te podemos seguir acompañando
y empujando para que tú puedas de verdad darle la tranquilidad y la rehabilitación que tu hija amerita, necesita, y no estar sintiendo que estás ahí. Que esté bien. Pero por supuesto. Te mandamos un abrazo y gracias por la confianza en el programa. Gracias, María. A mí una vez me dispararon en el ojo en este canal. Estábamos en un programa en Viva el Lunes, no era Viva el Lunes, era Por Siempre el Lunes, con Alcaíno, con Álvaro Salas, estaba Natalia Oreiro, estaba Marcelo Salas, estaba Iván Zamorano, estábamos haciendo un sketch y la productora del piso le pasa a Natalia Oreiro una pistola con fogueo, Natalia sin quererlo, me dispara en el ojo, tengo el ojo sangrando, me voy al Hospital del Trabajador y a las 2:30 de la noche comenzaron a sonar teléfonos de abogados que querían demandar al canal porque supuestamente se habían roto las normas en las cuales ellos debían como actuar negligente, debe ser una cosa así. Ahora, yo no me quise meter porque no quería ni estaba nunca en mi afán, nunca encontré que fuera una responsabilidad real, nunca hubo intención, pero en un marco legal es ella la que debe ser defendida, no al contrario. Absolutamente. Bueno, acá también tenemos, ¿te acuerdas cuando a Martín nosotros estábamos haciendo unos juegos y un concurso y a todos nos llegaron esquirlas? Ahí le llegó en la zona 0. Delicada. Pero a todos nos llegaron, o sea, a cualquier persona ahí le podría haber llegado una esquirla en un ojo, en una parte más. Y esto se hubiese agrandado, si hubiese sido tema grave, podríamos haber encontrado situaciones legales.